El Tortijón ahora va a salir corriendo. Bueno, tenemos un médico, sí, no es el ginecólogo, pero tenemos un médico que les va a ayudar mucho a todos ustedes, pero todo va con noticias. Vamos a la consulta para decirles y para hablar de algo, de una bacteria que afecta a 4 de cada 100 españoles. La bacteria se llama Helicobacter pylori, yo la conozco bien porque la he tenido y ahora hablaré de eso. Y ese titular que ven ahí es de enhorabuena para doctores de su tierra, para Julio Bay Muñoz, para Pablo Muñoz Gómez y para Cristian Sierra Bernal, facultativos del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital de Toledo, premiados por un artículo sobre el Helicobacter pylori. El diagnóstico es difícil, pero... sí, también el tratamiento lo es porque parece ser que la bacteria se hace resistente a determinados fármacos. Hoy esta bacteria es noticia gracias, como dice Ramón, a ese premio que han conseguido estos 3 médicos y uno de ellos está aquí con nosotros, así que nos va a sacar de muchísimas dudas esta tarde. Pues el doctor Julio Valle. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, Hola, doctor. buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por encontrar un ratito en su agenda para estar con nosotros. Él es especialista en aparato digestivo en el Hospital Virgen de la Salud y HIMI de Toledo, con el que vamos a tratar el tema. La gente habrá dicho, ¿qué ha dicho Ramón? Ha dicho una cosa muy rara, Helicobacter pylori. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa bacteria que tanta guerra nos ha dado a muchos, que tanto afecta a tanta población sin saber exactamente lo que tienen, doctor? Pues es la infección bacteriana posiblemente más frecuente después de la caries. La padece la mitad de la población humana, son casi 5.000 millones de personas. Ese es el bicho que están viendo. Efectivamente. Valiente, Que lo hace pasar bastante mal, ¿no? Ese me las hizo a mí pasar canutas. Sí, pues habita en el estómago y es un ambiente muy difícil y sin embargo se adapta muy bien. Es un ambiente muy ácido, como saben. Y se descubrió en el año 1984, hasta entonces no sabía que existía, lleva con nosotros siglos. Siglos. Yo no tuve años. Napoleón tuvo una úlcera, seguramente tenía un Helicobacter pylori. No sé, Ramón, ¿tú cómo descubriste que lo tenía? ¿Cuáles son los síntomas y cuándo debemos acudir al médico? Pues vamos a ver, la mayor parte de las veces es asintomático, la mayor parte de la gente que lo tiene nunca sabrá que lo tiene, es una bacteria que se ha adaptado muy bien al ser humano y el ser humano a ella. O sea, que teniéndola no te puede afectar, puedes estar viviendo tranquilamente sin que te moleste nada. De hecho, eso es lo más habitual, es lo más frecuente. Sin que te moleste nada. Efectivamente, eso es lo más frecuente. Sin embargo, hay posiblemente hasta un 10%, quizá menos, de personas que les puede producir úlceras de estómago, de duodeno, y entonces pueden tener dolor, pueden tener otro tipo de molestias, incluso algunas veces las úlceras, pocas, pero a veces se complican y pueden sangrar, pueden perforarse. ¿Le puedo hacer de paciente, doctor? Sí, claro. Porque yo, como lo he tenido, los síntomas, yo los he transmitido a muchos amigos, se los decía al doctor, les dije siempre, doctor, aparato digestivo, y me ha resultado que muchísimos amigos míos lo tenían también, sin saberlo del todo. Molestias que pueden tener, si hacen mal la digestión, esa sensación de que comen algo, aunque sea poco, y tienen la sensación de lleno, que nunca hacen la digestión, como que tienen una opresión aquí arriba, en la boca del estómago, y días que no tienes ni hambre ni ganas de comer nada. Bueno, pues eso que nosotros llamamos dispepsia, la gente le suele llamar gastritis, eso es muy habitual y no necesariamente es producido por el Helicobacter. Claro, no siempre tiene que ser el Helicobacter pylori. Por eso siempre hay que ir al médico. Claro, si es muy frecuente, es a diario. Antes pues alguien me comentaba, pues yo cuando salgo a comer fuera tengo esa sensación de pesadez. No necesariamente va a ser la bacteria, eso nos pasa a mucha gente. El cambio de condimentos, el cambio de alimentación, una alimentación más copiosa puede ser suficiente para producir una dispepsia. El Helicobacter lo que produce grave son las úlceras. Las úlceras. Y eso es un dolor muy continuo, diario, es un dolor triste, la gente le cambia el humor, etcétera. Cuando ya ves que tienes esos síntomas o los estás notando y que estás viendo el programa, ¿qué hay que hacer, doctor? Bueno, pues acudir primero al médico de cabecera, siempre el médico de cabecera. Que te deriva luego aparato digestivo. Sí, si es necesario, porque estas cosas las puede tratar perfectamente el médico de atención primaria y lo hacen de maravilla, ¿no? Pero si hace falta hacer una endoscopia porque ya se sospecha que haya una úlcera o por la edad del paciente descartar otras lesiones, pues entonces normalmente lo derivan al especialista de aparato digestivo y nosotros tenemos medios no invasivos, como puede ser por ejemplo el test del aliento, para diagnosticar la infección sin necesidad de tener que hacer una endoscopia. Esto se lo cuento también porque lo he compartido con el doctor. A mí me hicieron un test del aliento, que es lo que dice el test.
en un tubito de ensayo, echas tu aliento, hacen el análisis de ese aliento y ahí te sale si tienes Helicobacter pylori. Lo mío hace 14 años. Sí. Me dieron 15 días de antibióticos, al de un mes me hice otro test y hasta ahora toco madera. Perfecto. Perfecto. Hablando de tocar madera, ¿una persona que ha tenido Helicobacter pylori como yo lo puede volver a contraer? Pues en los países desarrollados es muy raro. En países en vías de desarrollo, que las condiciones sanitarias de agua potable, en general condiciones sanitarias de retretes, etcétera, no son tan buenas, sí que es más fácil contagiarse en la edad adulta. En los países desarrollados, pues es muy raro. Por eso, cuando erradicamos, es poco frecuente que la gente vuelva con la misma infección. Entonces, Ramón, un poco tranquilo en ese sentido, porque estamos en este país, él ya lo ha tenido, ya no lo va a tener casi seguro. Los tratamientos específicos, hemos hablado de que el diagnóstico es difícil, uno de esas pruebas es el test de la saliva, y esos tratamientos más específicos del aliento, perdón. Estoy con el COVID también, claro, que si te das cuenta tiene muchas preguntas relacionadas, sintomático, asintomático. Claro. ¿Cuáles son esos tratamientos específicos de los que habláis en este estudio? Bueno, pues en este estudio lo que hicimos, realmente los primeros tratamientos para erradicar el Helicobacter son de los años 90. Era un tratamiento triple, es una bacteria que ya desde el principio fue difícil de eliminar. Son millones de bacterias en el estómago tiene un pH muy ácido, los antibióticos cuando llegan a la capa de moco donde está la bacteria se inactivan por el pH, con lo cual hay que combinar un antisecretor, algo que elimine el ácido, y 2 antibióticos, si no, no se elimina. Bueno, pues ese era el tratamiento sencillo y funcionaba prácticamente siempre, como seguramente con Ramón, pues hace 14 años. Desde el año 2010 han ido aumentando las resistencias de la bacteria a los antibióticos, concretamente a la claritromicina, que es un antibiótico que se utiliza mucho en infecciones respiratorias, en sinusitis, bronquitis, amigdalitis, etc. Y aunque no se utiliza para tratar el Helicobacter está en el estómago, le llega el antibiótico y se seleccionan las cepas que son resistentes, con lo cual ahora hoy en día casi todas las personas que han tomado ese tipo de antibióticos, su Helicobacter, el que está en su estómago, se ha vuelto resistente. Entonces, ¿sobrevive? Sobrevive. ¡Qué jodido! Sobrevive porque con un solo antibiótico no lo eliminas. Hay que echar una bomba más gorda. Exacto. Entonces nosotros lo que hemos demostrado es que las personas, primero demostramos que se asocia de forma muy grande el haber tomado antibióticos tipo claritromicina, macrólidos les llamamos nosotros, con el fracaso de los tratamientos, y entonces hemos diseñado un estudio que miramos la historia electrónica. Es una cosa que tenemos muy bueno en Castilla-La Mancha y ya en muchas comunidades. Tenemos historias electrónicas de los pacientes con toda la medicación registrada desde el año 2004. Con lo cual nosotros, cuando vamos a poner un tratamiento, revisamos la historia electrónica, vemos si han tomado esos antibióticos. Y ahí lo comprobáis, claro. Lo comprobamos. Si no los han tomado, le damos el tratamiento de toda la vida y funciona. El inicial. El inicial. Si han tomado esos antibióticos, ya sabemos que no van a responder y entonces les tenemos que dar tratamientos un poco más complejos, con más efectos secundarios. Le comentaba yo al doctor, siempre me gusta ponerme de ejemplo cuando puedo porque creo que es lo mejor para que ustedes lo entiendan, ¿no? Yo iba a peor, ya no podía comer, o sea, me caía mal hasta una tortilla francesa. Y una noche me levanté al baño y me desmayé. Las úlceras que me estaba produciendo en el estómago, el Helicobacter pylori, me hicieron como desangrarme por dentro y me desmayé y me llevaron a urgencias, ¿no? Y ahí descubrieron lo que tenía. ¿Por qué afecta a unas personas, es decir, el Helicobacter, a lesiones más grandes y a otras no? Bueno, pues es uno de los temas de investigación. Hay factores que son dependientes de la cepa de la bacteria. Hay bacterias que tienen factores tóxicos más agresivos, se llaman CAG-A, etcétera, y hay gente que se infecta con ese tipo de bacterias que son más agresivas. Y luego también hay factores, como estamos viendo con el COVID hoy en día, que no se sabe por qué, pero hay personas, incluso jóvenes, que van muy mal y personas que prácticamente son asintomáticas. Y hay mucho campo de investigación en eso. Por eso hay incluso factores hereditarios, de padres ulcerosos, hijos ulcerosos. Hay factores que se conocen mal, que tienen que ver a veces con los grupos sanguíneos, etcétera, y factores de adhesión de la bacteria que implican que en unas personas no produzcan ninguna lesión y sean asintomáticas, y en otras pueda producir úlceras o lesiones atróficas que aumentan un poquito, muy poquito, no quiero alarmar a la gente, el riesgo de cáncer de estómago. ¿Y la edad, que está en ahí, este caso? que está ahí, es importante avisarlo sí, también. Avisar de
de esa eso también, posibilidad, de esa ¿no? posibilidad. ¿Las personas mayores les afecta más, menos? ¿Influye la edad? Bueno, pues la edad influye, y en el sentido de que cuanto más mayor es una persona, más frecuente es la infección por Helicobacter pylori. Al principio se pensó que es que la gente se infectaba durante toda su vida y cuantos más años tenía, pues más frecuente era la infección. Luego se ha visto que no es así, que es un efecto de cohortes. Para que lo que entiende la gente es la quinta a la que perteneces. Los que son de la quinta del 40, que ahora tendrán 70 y pico años, cuando eran jóvenes, cuando eran niños, las condiciones sanitarias de higiene, etcétera, eran peores y se infectaban mucho. Y entonces en España había tasas de infección en esa época muy altas. Ahora la gente joven se infecta muy poco, y tiene mucho menos la cohorte de gente jovencita, pues es muy rara la infección por Helicobacter pylori. Doctor, y para terminar, un paralelismo que hacía Raquel y muy bien traído, ¿no? Esa palabra sintomático que ahora todos conocemos por el COVID-19, ahora ha salido también en esta charla con el doctor hablando del Helicobacter pylori. ¿Hay alguna relación entre el COVID, el Helicobacter? ¿La gente que tiene COVID con Helicobacter es peor, no es peor? ¿Se sabe? ¿No se sabe? No, hombre, el COVID es un virus que se sabe que produce endotelitis, se daña el endotelio de todos los vasos sanguíneos y por eso puede tener síntomas tan variados, porque afecta al cerebro, al miocardio y también al aparato digestivo, al hígado, puede producir daño hepático, puede producir diarrea. Hasta en el 17% de los casos el COVID se manifiesta casi como si fuera una gastroenteritis, ¿no? Pero no hay relación ni cursa peor en pacientes infectados con Helicobacter pylori. Pues doctor, una vez más, enhorabuena. Muchas gracias. Por ese premio, hago lo extensivo a los compañeros. Y el doctor lo ha dicho muy bien, su médico de cabecera tiene a su disposición elementos para acabar con el Helicobacter pylori. Si hay alguna complicación, le derivarán a los doctores de aparato digestivo y a partir de ese momento, pues ese malestar que ustedes han tenido durante mucho tiempo, pues podrá terminar. Yo les digo que desde entonces volví a la vida, a poder comer de todo, a no tener molestias, a tomarme algo sin ese miedo a que te siente mal, a tomar una alimentación más amplia y la verdad fue como volver a vivir después de muchísimos años con ese maldito Helicobacter pylori. Gracias al trabajo como el doctor y al de sus compañeros, muchos de ustedes hoy, después de esta charla, se podrán librar de él de una manera más que sencilla. O sea, que sigan los consejos del doctor, siempre sigan los consejos de los médicos, que estarán siempre en buenas manos. Muchísimas gracias una vez más por su tiempo. A vosotros. Y aquí tiene su casa y enhorabuena una vez más. Muchas gracias. Gracias, Muchas doctor. gracias. Puede usted salir.